Muchas gracias, Rosa, por la súper amable presentación. ¿Me oyen todos bien? Sí, vale. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la vigente Junta Directiva de la Asociación Española de Egiptología por haber confiado en mí a la hora de otorgarme la 6ª beca de investigación de la EDE, y también quiero dedicar un espacio para agradecer a todas las juntas de la EDE que me han acompañado desde aquel año 2012, cuando entré por primera vez y tuve el primer contacto con la egiptología profesional. Fue en el Colegio Mayor Baidruna, que se celebraban los cursos allí por aquel entonces, y recuerdo esta conferencia que impartió el profesor Cervello Autuori de la Autónoma de Barcelona, y fue pues mi primer contacto con la egiptología científica y también mi primer contacto con la EDE. Así que quiero dedicar un espacio para nombrar a todos los que habéis formado parte y integrado estas juntas directivas a lo largo de esta última década. Rosa Pujol, María José López Grande, Elisa Castel, Francisco Pérez, Pancho, Cristina Pino, Enrique Martín, Ampero Moyans, Antonio Lobo, Mercedes Montes, José Ramón Navarro, Michel Juvier, José Miguel Monge, Maricruz Medina, María José de la Cruz, Amparo Arroyo y Gemma Menéndez. Muchas gracias por toda vuestra labor y trabajo y por formar parte de todo mi proceso de formación en egiptología a lo largo de esta última década. También quiero agradecer a todos los asistentes vuestra presencia hoy aquí, y al Museo de San Isidro el haber hecho posible que este acto se celebre de forma presencial después de prácticamente 3 años, 2 años y medio de pandemia y de reclusión y encierro e introspección en nuestras casas y eventos virtuales. Es fenómeno que finalmente podamos volver a vernos las caras y celebrar este acto de forma presencial. Bueno, yo hoy voy a presentar las líneas generales de investigación y del proyecto de investigación que planteé para la 6ª beca de la EDE y que voy a desarrollar en los próximos años, y que, inshallah, en un par de añitos tendremos su publicación. No. En este sentido, se publicará como un nuevo volumen de la Biblioteca Egiptiaca Hispánica, que es una serie de monografías ya consolidadas, en las que jóvenes investigadores en el ámbito egiptológico pueden publicar sus trabajos de investigación en lengua castellana. Y en este sentido quería destacar una anécdota que me sucedió este enero visitando la biblioteca del Institut Français d'Archéologie Orientale en el Cairo, del IFAO, y Agnes Macquart, que es la directora de la biblioteca, estaba explicando un poco todos los fondos que tienen y destacando que sobre todo tienen pues en las lenguas principales tradicionales de la egiptología, que son el inglés, el francés y el alemán. Pero destacó, sin que yo dijera nada ni sugiriese nada, que recientemente aquella lengua que estaba creciendo más exponencialmente en producción de trabajos científicos de calidad era el castellano. Y en ese sentido creo que la Asociación Española de Egiptología, con series monográficas como la Biblioteca Egiptiaca Hispánica, pues contribuye activamente a convertir el castellano en una de las nuevas lenguas vehiculares de la egiptología científica. Así que, bueno, destacar ese punto. Como pueden ver, mi proyecto versa sobre arqueología de la arquitectura, pero es eminentemente arqueológico, porque en el siglo XXI no podemos abordar ningún estudio de las sociedades pretéritas sin ser completamente interdisciplinares e incluir estudios textuales, iconográficos y alusiones a todas las otras manifestaciones de la cultura material que, junto con la arqueología, constituyen el conjunto de la herencia material que nos legan las culturas del pasado. Bien, bueno, sin más dilación, bien, funciona. Primero de todo, quiero comenzar destacando cuáles son los 3 pilares fundamentales de mi proyecto, ¿no? El tema de estudio, cuál es el objeto de estudio y cuál es la cronología en la que me voy a enfocar. En primer lugar, el tema son las fronteras. ¿Y por qué?
¿Por qué he seleccionado las fronteras? Es un tema tradicionalmente que no forma parte de los estudios tradicionales en egiptología, pero sin embargo, desde mi perspectiva como historiador, considero que las fronteras son un lugar, un espacio de intercambio, de confluencia, también de disrupción y de segmentación y separación. Y en este sentido he seleccionado esta fotografía de la famosa frontera entre México y Estados Unidos, que es un caso de frontera con una clara disrupción y división entre dos realidades geográficas y culturales diferentes. Sin embargo, también he querido traer esta otra, que pertenece al espacio Schengen, a la Unión Europea, y es la frontera entre Bélgica y Países Bajos. Y la realidad es completamente diferente, porque aquí no vemos disrupción ni contraste, lo que vemos es una fusión de dos culturas que se combinan para crear algo nuevo. Seguramente los individuos que vivan en esta casa, que tiene la puerta en medio de la línea divisoria entre los países, no se consideren a nivel identitario belgas o neerlandeses, sino que se consideran algo distinto. Y esto es también parte de lo que permiten las fronteras y los espacios fronterizos. Permiten la creación y la generación de una nueva realidad cultural diferente de la anterior. Y en este sentido yo quiero con mi trabajo estudiar cómo fueron las fronteras y la realidad social de las poblaciones que habitaban en las áreas fronterizas en tiempos del Egipto antiguo. Mi objeto de estudio, por tanto, es la arquitectura y el urbanismo. Aquí traigo dos fotos propias de nuestro país, el Ensanche de Barcelona, de Cerdà, y el Guggenheim Museum, el Museo Guggenheim de Bilbao. Y las traigo porque he seleccionado la arquitectura porque considero que es la máxima expresión de la ideología de las culturas que la elaboran. Entonces, como máxima expresión material de esta cultura, considero que nos puede permitir conocer en detalle muy bien, a través de sus transformaciones y de su desarrollo de planificaciones urbanas planificadas o crecimiento y desarrollo urbano orgánico y no planificado, nos acerca mucho a la realidad social, al día a día de los habitantes que vivieron en estos territorios y en estas regiones fronterizas. Y finalmente, la cronología en la que me voy a centrar, es el Reino Medio y el segundo periodo intermedio, que básicamente se corresponde con la primera mitad del segundo milenio antes de nuestra era. Concretamente entre el 2000 y poco y el 1600 a.C., aunque, como sabrán, existe una fuerte discrepancia entre muchos especialistas en egiptología relativa a la cronología. Hay una cronología alta, una cronología baja, y este mismo año, 2022, se han publicado nuevos estudios que cambian nuestras bases sobre la cronología que hasta ahora conocemos de los egipcios antiguos, puesto que las fórmulas de datación absoluta por radiocarbono, por ejemplo, se están modificando y mejorando de forma exponencial, y todo va a ser incluido en el marco teórico de mi trabajo, en el que me voy a basar a la hora de establecer la cronología, no solo en las dataciones absolutas, sino también en las relativas extraídas de la estratigrafía arqueológica de yacimientos que han sido excavados de forma continuada durante los últimos 60 años, como por ejemplo el yacimiento de Tel el Daba, la antigua Avaris, que no solo constituyen una fuente de referencia para los yacimientos egipcios, sino también para todos los yacimientos de la franja sirio-palestina. Y también el hecho de que haya seleccionado el Reino Medio y el segundo periodo intermedio es porque, desde la perspectiva de la ideología faraónica, el Reino Medio es considerado el periodo clásico de la civilización del Egipto antiguo, y es un periodo que es emulado, teniendo en cuenta que justo después, inmediatamente después del segundo periodo intermedio, va a comenzar la mayor fase expansiva y de desarrollo y extensión de la existencia, citando a Horung, que es el apadrinador de este concepto de la expansión de la existencia egipcia más allá de sus fronteras. Es muy interesante ver cómo se articularon las fronteras en la fase inmediatamente previa a este proceso expansivo para poder explicar todo esto. Y es por ello que he seleccionado esta fotografía que nos habla de la emulación del Reino Nuevo al Reino Medio. En primer plano el templo funerario de Mentuhotep II, el de Deir el-Bahari, y en segundo plano el de Hatshepsut,
que evidentemente trata de legitimar su reinado asociándose con Mentuhotep II. Bien, entonces ya tenemos el tema de mi trabajo, el objeto de estudio de mi trabajo y la cronología en la que me voy a centrar. Que además se relaciona mucho con mi cursus honorum personal, con mi propia trayectoria investigadora. Desde el año 2019, como ha mencionado Rosa, formo parte del Middle Kingdom Theon Project, que es la expedición arqueológica de la Universidad de Alcalá a las necrópolis de Deir el-Bahari y El Asasif, también Sheikh del Kurna en su vertiente norte. Y a raíz de formar parte de este proyecto, para mi proyecto de trabajo de fin de carrera, de trabajo de fin de grado, elaboré un estudio diacrónico de uno de los complejos funerarios que se incluyen en la concesión del proyecto, que es el complejo TT-103, que perteneció al visir Dagui, que fue visir durante el reinado de Mentuhotep II, al que teníamos el templo funerario antes, Mentuhotep III y seguramente también en los primeros años de Mentuhotep IV. ¿No? El estudio, este estudio diacrónico, al final acabó derivando parte de él en una publicación que salió en el último de los BAEDes, en el BAEDE 29, y me permitió comenzar a trabajar en el campo de los estudios arquitectónicos y estudiar y profundizar mucho en la arquitectura funeraria del Reino Medio, ¿no? Y en todas las influencias que recibe de fases anteriores, pero sobre todo que genera en fases posteriores. Es el hecho de trabajar en arquitectura funeraria y ver todas las implicaciones socioculturales que esta tiene, pues también me motivó a querer conocer más sobre el urbanismo del Reino Medio y sobre todo y otras realidades arquitectónicas más relacionadas con la vida cotidiana. También formar parte de un equipo centrado en el estudio del centro de la administración central de Egipto durante el Reino Medio me motivó a querer saber qué estaba sucediendo fuera de Tebas, y no solo fuera de Tebas, sino en la periferia más extrema del reino recientemente reunificado, en las fronteras, y también me llevó en esa dirección, que es la que tomó mi trabajo de fin de máster, en el cual estudié de forma particular la serie de fortificaciones erigidas por la dinastía 12, los reyes de la dinastía 12, en la Baja Nubia y en la región de Baten Hagar. Y bueno, que es parte del corpus de arquitectura fronteriza que voy a abordar y que estoy abordando en el desarrollo de este trabajo de investigación. Bueno, hasta ahora os he contado por qué he elegido este tema de investigación y también, en gran medida, mis objetivos con este trabajo de investigación. Sin embargo, voy a ser un poco más redundante todavía y voy a contaros cuáles son las dos principales preguntas de investigación que me motivan y a querer saber más y conocer más acerca de esta realidad, fronteriza, ¿no? La primera, ¿qué nos dicen la arquitectura y el urbanismo acerca de la vida cotidiana y sus particularidades en las fronteras del Egipto del Reino Medio y del segundo periodo intermedio? Es muy importante y quiero hacer hincapié en y sus particularidades, porque no quiero que sea un estudio genérico, aplicar al conjunto de todas las fronteras egipcias. Desde luego que quiero abordarlas todas de forma equiparada y comparada, equitativa y comparada, pero quiero centrarme en la realidad humana de estas fronteras, en casos individuales. Quiero ir a la microhistoria, a los distintos cambios en el trazado urbano, a las distintas transformaciones, a la demolición de un pilar, a la adición de determinada estructura en una casa. Quiero conocer, a partir del estudio arquitectónico y de la trama urbana, cómo va desarrollándose la sociedad que habita en estas regiones fronterizas, cómo va transformándose y cómo va generando una nueva identidad propia. Y la segunda de las preguntas es hasta qué punto la ideología regia, imperial, que llamamos en muchas ocasiones, del poder central, moldeó y definió las interacciones culturales en los límites geográficos del Egipto del Reino Medio y del segundo periodo intermedio. Tradicionalmente nos hemos aproximado a las realidades fronterizas del Egipto, a los límites de Egipto, siguiendo fuentes textuales e iconográficas. Y estas fuentes textuales pueden estarnos contando una versión histórica, real de los hechos, o pueden estar contándonos una visión más propagandística de lo que el poder central quiere que veamos y que vieran las culturas circundantes y las realidades sociales de frontera. Pero hay que poner esto
en duda y tenemos que cuestionarnos esto y a partir del estudio arqueológico ver si la ideología imperial es patente, si es patente en una primera fase y posteriormente observamos transformaciones o si se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es un poco la descolonización de la disciplina egiptológica en el plano fronterizo. Bien, y todo esto nos lleva a, he querido presentar aquí una pequeña síntesis de lo que va a ser la base y el fundamento de mi trabajo, que es un estudio semiológico y funcional de la planificación, construcción, uso o usos y transformación de las manifestaciones arquitectónicas y el urbanismo desarrollados en los límites geográficos y o político-culturales del Egipto antiguo, desde inicios del Reino Medio hasta finales del segundo periodo intermedio. La cuestión de los límites político-culturales es muy importante, porque, como todos sabemos, el segundo periodo intermedio, o lo que denominamos segundo periodo intermedio, es una nueva fase de ruptura y de desintegración de la unidad de los dos reinos. Entonces, la frontera deja de estar, se mantiene en la Baja Nubia y sigue existiendo una frontera en el delta occidental, otra en el delta oriental, pero también pasa a haber nuevas fronteras en el curso del Nilo. Y esto creo que el ejemplo más paradigmático es el yacimiento de Deir el-Balas, y nos habla de un centro muy cercano, a escasos kilómetros al norte de Tebas, desde el que en el que se almacenaba el ejército y se lanzaron las primeras campañas hacia el norte. También estudios recientes nos hablan de que pudo haber existido incluso una dinastía en Abidos. Entonces, son estudios únicamente basados en evidencias del ámbito funerario, pero va a ser muy interesante ver qué nos puede decir el estudio de la arquitectura egipcia en este sentido relativo a todos estos periodos. Es muy importante tener en cuenta estos condicionantes de los cambios fronterizos que iba mencionando y al mismo tiempo creo que es fundamental tener en cuenta las disparidades que nos vamos a encontrar en el registro arqueológico, porque no se pueden comparar realidades geográficas como la Baja Nubia, que fue profundamente y profusamente estudiada en la segunda mitad del siglo XX, con, por ejemplo, el delta oriental del Nilo, en el cual se han producido, o en la región colindante con el Sinaí, se han producido muchas menos intervenciones arqueológicas, y también el grado de preservación por la humedad y los condicionantes geográficos es mucho menor. Entonces, esto hemos de tener mucho cuidado porque no podemos arrojar conclusiones definitivas. Tenemos que tener en cuenta esta disparidad en los conocimientos que tenemos de las distintas realidades arqueológicas del Egipto faraónico. Finalmente, las limitaciones teóricas a las que hacía referencia con antelación, que es la tradición egiptológica de mantener pues, una visión del imperialismo egipcio y de la realidad egipcia articulada en base al eje centro-periferia. Yo quiero estudiar si las fronteras fueron efectivamente únicamente la periferia del Egipto faraónico o si también fueron núcleos de desarrollo cultural, precisamente por el proceso de interacción y de imbricación de distintas realidades culturales en estas regiones que permitieron llevar a un proceso de auge y de crecimiento cultural toda la realidad del Egipto faraónico. En este sentido, quiero incluir en el desarrollo de mi trabajo una visión homogénea de esta realidad tan heterogénea como son las fronteras. Como he mencionado al inicio de la conferencia, quiero que, aun centrándome en la arquitectura y en la arqueología del Egipto del Reino Medio, el segundo periodo intermedio, voy a tener muy en cuenta todas las otras evidencias relativas a la cultura material que nos completan la imagen que tenemos de esta realidad y también, evidentemente, todas las fuentes textuales que encontramos a lo largo de todo el territorio fronterizo, en forma de estelas, en forma de sellos también, que tenemos gran cantidad de información, y las fuentes iconográficas, como por ejemplo en la necrópolis de Beni Hassan, en las que se reflejan estas fortalezas y estas realidades fronterizas representadas desde una perspectiva egipcia. Es muy importante tener en cuenta también que la arquitectura siempre se engloba dentro del paisaje.
y se enmarca en el paisaje y pasa a formar parte de este paisaje. Este paisaje se ha transformado muchísimo en los últimos 4.000 años. Entonces tenemos que tratar de reconstruir y de pensar en al realizar nuestra investigación, cómo era el paleopaisaje en el que se desarrollaron todas estas construcciones en el Egipto antiguo. Y bueno, pues el análisis comparado, identificar modelos entre las regiones del norte y las regiones del sur. Esto se puede ver claramente, por ejemplo, en la arquitectura planificada, en el urbanismo planificado desarrollado por reyes de la 12 dinastía, tanto en las fortificaciones de Bat el-Hagar como en el yacimiento de Tel el-Daba, por ejemplo, en el que se ve la misma retícula ortogonal que en las primeras fases de ocupación de estos yacimientos, que posteriormente se mantiene en algunos lugares, pero también se transforma en otros barrios. Incluso dentro de una misma ciudad, en función de los barrios, vemos transformaciones en relación a este aspecto. De construir este pensamiento, descolonizar un poco el estudio de las fronteras del Egipto antiguo y intentar trabajar y orquestar un equilibrio entre dos términos, que es la significación y la funcionalidad de la arquitectura, porque la arquitectura se construye con un propósito, lo hemos dicho antes, es la expresión de una ideología, pero esa expresión puede ser reinterpretada y transformada, y de hecho lo es en el caso de las fronteras egipcias. Y es muy interesante ver cómo la funcionalidad va a dar lugar a nuevas significaciones, a una nueva simbología de los espacios en el área fronteriza. La metodología que estoy siguiendo en este trabajo y que voy a seguir en los próximos años va a ser básicamente el método histórico, que consiste en aquí traigo un pequeño resumen, estoy seguro de que todos lo conocen, pero es importante siempre incluir la metodología y pues la recopilación bibliográfica, analizar esta bibliografía de forma crítica y no ceñirnos únicamente a la bibliografía publicada, sino también ir a aquellos materiales y documentación inéditos. Contactar con los investigadores que están trabajando hoy en día en campo. Existen varios proyectos, yo ya he contactado con muchos de estos investigadores, y poder presentar una visión actualizada y renovada de toda la realidad geográfica y cultural que estamos abordando. Y bueno, este sería en líneas generales el proyecto que voy a desarrollar, pero quiero destacar también un aspecto que considero muy importante y que considero que hemos de reivindicar, y que también la publicación de esta monografía va a ser muy importante, que es la puesta en valor del patrimonio egipcio y del patrimonio de frontera egipcio, porque es un patrimonio en serio peligro. Esta foto nos ha venido acompañando de fondo a lo largo de toda la presentación. Es la fortaleza de Uronarti, una de las fortalezas construidas por Senusert III en la región de Bat el-Hagar, el ombligo de las rocas, que se consolidó como la frontera meridional del Egipto faraónico en tiempos de la dinastía II. Lo que vemos aquí es el Nilo, sí, pero son los estertores del lago Nasser, que se viene extendiendo desde centenares de kilómetros al norte. De todas las fortificaciones, cerca de una veintena, que se erigieron durante el Reino Medio en este periodo, solo sobreviven a día de hoy dos: Shalfaq y Uronarti. Todas las restantes quedaron sumergidas tras la construcción de la segunda presa de Asuán, la presa de Saad el-Ali. Y aquí podemos ver una imagen de la fortaleza de Shalfaq, cómo se encontraba antes de la construcción de la presa, allí, y dónde se encuentra ahora. Este montículo tiene 60 metros de altura. A la hora de reconstruir el paleopaisaje que mencionábamos antes, es fundamental tener en cuenta estas cuestiones, porque nos permiten concebir mucho mejor cómo plantearon la ocupación de este territorio los egipcios antiguos. Esta realidad no solo la vemos en el límite meridional, también en la vertiente norte. Y el otro ejemplo que he querido traer son estos campos de cultivo que vemos aquí, que no son muy atractivos para el turismo de masas, seguramente, pero que esconden la capital de los denominados Ixos, Avaris, que llegó a ser la ciudad más importante de no solo de Egipto, sino de todo el Próximo Oriente durante el segundo periodo intermedio, más grande que Ebla, más grande que Mari,
etc. Estamos hablando de un núcleo importantísimo en el que tenemos contactos que nos llegan desde Chipre, que nos llegan desde el Egeo, que nos llegan desde la Baja Nubia también. Entonces, la cultura de Kerma. Entonces, hoy en día, los trabajos que viene realizando la Academia Austríaca de Ciencias, cuyos resultados podemos ver aquí a partir del estudio por arqueología no invasiva, nos permiten reconstruir el trazado urbano de esta ciudad que permaneció en uso y habitada mucho tiempo después también de la caída de la denominada dinastía Ixa hasta periodo tolemaico y grecorromano, si bien los últimos niveles estratigráficos han sido arrasados por el cultivo y la actividad de reuso y de reutilización de la zona, ¿no? También es interesante ver cómo, a nivel de transformaciones del paleopaisaje, el brazo pelusíaco del Nilo, que encontramos aquí, no existe en la actualidad. En la actualidad solo existe este pequeño canal verde y los excavadores, para poder trabajar en esta zona, tienen que arrendar las propiedades, se excavan durante la campaña, que dura varios meses en este caso, y luego hay que volver a tapar y tiene que quedar muy bien documentado, puesto que es un patrimonio que perdemos, ¿no? Y bueno, pues esto creo que es importante también, si bien desde el turismo es muy complejo reactivar estas zonas y ponerlas en valor, creo que a través de la ciencia y de las publicaciones sí que podemos reivindicarlas y poner en valor un poco las fronteras del Egipto antiguo. Y bueno, esto es un sumario del proyecto que ya he comenzado a realizar y que voy a realizar en los próximos 2 años. Espero que os haya gustado.